Muy bien, hermanos, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a dar inicio. Ya son las 8:03, entonces vamos a comenzar para, pues, honrar el tiempo, ¿verdad?, que también están dando ustedes. Vamos a comenzar. Vamos a orar. Pues, Padre, te damos gracias, primeramente, Señor, porque nos permites comenzar un cuatrimestre. Te pedimos, Señor, que sea un tiempo de edificación para nuestra fe, para que de esa manera nuestra fe pueda agradarte, Señor. Te pedimos, Padre, que nos pulas cada vez más con tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este cuatrimestre no solamente nos enseñes en conocimiento, sino que podamos poner en práctica todo lo que veamos y encontremos en tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas llevando a los estudiantes, Señor, de gloria en gloria. Señor, que vean lo que tú has hecho en ellos y vean, Señor, que todavía no ha acabado la carrera, sino que aún vienen más cosas por delante y necesitamos que tú estés presente, Señor. Necesitamos que tú estés gobernando en nuestros corazones y en nuestras mentes en todo momento. Que esta materia, Señor, que es un hermoso libro, que es Romanos, Señor, funcione como un abrasador, Señor, ardiente que incremente nuestra fe y nuestro amor por ti, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos por aquellos hermanos que están por conectarse, Señor, que puedan hacerlo sin interrupción, que en este cuatrimestre, Señor, si haya alguna piedra de tropiezo, que tú la quites, Padre, que tú levantes fortaleza sobre cada estudiante, porque yo sé, Señor, que pasan luchas, que pasan pruebas, Señor, pero no somos de los que nos retiramos, no somos de los que tiramos la toalla, porque nos agarramos de ti y tú nos llevas a la victoria, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Pues Amén. mucho gusto a todos. Ya algunos me conocen y los que no me conozcan, me presento. Me llamo Ricardo Chavero. Eh, yo también formé parte del instituto en el 2018 y lo terminamos en el 2020. Fue un mes antes de la pandemia, me acuerdo, que la graduación la tuvimos a finales de enero y ya saben, lo de la pandemia se vino fuerte ya como a finales de febrero. Y pues en ese lapso, ¿verdad? También pude comprender pues algunas cosas, ¿verdad? Acerca de que pues apartas un tiempo, ¿no? Para dedicárselo al Señor y aprender más de su palabra. Fíjense que les cuento algo así rapidito. Yo me acuerdo que en el 2018 yo tenía muchas ganas de entrar a un seminario bíblico, ¿no? Y recuerdo que yo estaba aquí en la reunión del el domingo y yo le decía a Dios, ¿cómo me encantaría, Señor, que tú abrieras un instituto bíblico aquí en la iglesia? Porque los que yo he investigado quedan muy lejos, o sea, están en Monterrey, en Matamoros, ¿verdad? Por allá en San Fernando, Ciudad de México. Y cómo me encantaría, Señor, que tú abrieras un instituto bíblico aquí. Y de verdad fue así. Yo recuerdo que pusieron el spot ahí en los anuncios, dando inicio a las clases de enviados para enero del siguiente año. Y eso fue como un octubre, me acuerdo. Entonces, cuando veo eso, digo, no, esto es una señal, Dios me está diciendo que sí, pero ¿saben algo? Pues obviamente cuesta, ¿no? Me costó porque, pues en ese momento yo estaba, se podría decir, despegando en el área profesional
eh, en un momento en donde todo el esfuerzo que había hecho, ¿verdad? Desde los 16 años, yo soy paramédico, soy bombero y rescatista vertical. Entonces, yo desde los 16 años, 15 años, yo lo que hacía era como lavar taxis en bomberos, pero para que me dieran chance de voluntariar ahí. Luego ya voluntariaba, luego ya pasó el tiempo, pude ingresar, me gustó mucho, comencé a tomar cursos de atención pre y hospitalaria, de rescate urbano, etcétera, etcétera. Y a los 19 años me preguntan que si quiero trabajar en un proyecto de un gasoducto que conectaba del sur de Texas hasta Tuxpan. Entonces, en ese proyecto se encontraba aquí por el puerto de Altamira. Entonces, cuando me preguntan que si yo quería trabajar ahí, pues yo dije, claro que sí, o sea, yo voy, ¿verdad? O sea, a mí me gusta todo eso. Entonces, pues el trabajo era, prácticamente mi trabajo era que si alguien se moría en el túnel que estaban haciendo, yo con mis compañeros los íbamos a sacar, ¿verdad? Este, pero cuando yo entro ahí, me doy cuenta que yo era el más joven, o sea, el más joven de todos mis compañeros. O sea, mis compañeros paramédicos y rescatistas eran hombres que ya tenían 20 años trabajando ahí en el rubro y que habían tenido apenas esa oportunidad de trabajar en algo así. Entonces, cuando yo veo eso, digo, o sea, pues qué privilegio, o sea, o sea, gracias Dios por el privilegio de estar en un lugar en donde para muchos se les ha tomado muchos años. Y pues fue en ese momento cuando llega enviados, ¿verdad? Y por eso fue que me costó mucho, porque dije, híjole, pues vengo entrando en este año y ya me dijeron de que va a haber más proyectos fuera del país, en otros países, van a hacer más túneles, necesitan rescatistas, paramédicos de planta y así, así. Y ya, pues yo ya me veía viajando, ¿no? Trabajando en eso. Pero cuando Dios pone un llamado en tu corazón, no te deja, no te deja y por más que estemos haciendo algo que también es de bendición, pero si no estamos haciendo eso que Dios nos ha llamado a hacer, estamos todavía con ese pendiente. Entonces, pues yo le dije, Señor, pues te entrego todo, ¿verdad? Y me duele, pero pues yo confío en ti. Y entré a enviados, pero no fue como que lo más fácil, ¿eh? Pues para empezar, mis papás estaban bien, este, descontentos con eso, ¿no? En ese tiempo, pues ellos no eran cristianos, bueno, todavía están en el proceso de convertirse a Cristo, ¿verdad? Están recibiendo palabra, pero ellos tienen un trasfondo de las enseñanzas de los testigos de Jehová. Entonces, pues si ya de por sí ya no me veían bien yo siendo cristiano, ¿verdad? Pues ahora mucho menos de dejando algo que bueno, como todo padre, pues se preocupa por sus hijos, ¿verdad? Por su bienestar en el futuro, ¿verdad? Y todo eso. Yo los entiendo. Pero pues sí, al principio fue muy, muy difícil. Muchas veces quise salirme de enviados. Cuando, cuando Pepe me dijo, cuando llegué a su oficina, me acuerdo que le dije, no, pues vengo a pedir informes para entrar a enviados. Y me dice Pepe, pues mira, el rollo es así, van a estar aquí estudiando toda la semana y van a servir el fin de semana, pero lo que pueden hacer para conseguir dinero, para pagar colegiaturas y los viajes, pues lo que pueden hacer es lavar carros o bien vender dulces aquí en la iglesia, ¿no? Y cuando me dice eso, yo dije, o sea, no, o sea, yo vengo de lavar carros así a los 15 años, o sea, yo por qué voy a regresar otra vez a hacerlo. O sea, hubo un choque, ¿no? Así como que en mi corazón de qué estoy haciendo, o sea, pues imagínate que llegue un compañero de los que trabaja conmigo allá en el puerto y me vea lavando carros aquí en la iglesia para pagar mis colegiaturas, va a decir que estoy loco, ¿verdad? Que por qué dejé todo eso. Fue una lucha al principio, me acuerdo,
que salí de las oficinas de la iglesia y me fui a sentar ahí al iguanario y lloré. Lloré porque dije, no, soy un cobarde, o sea, soy un cobarde, no puedo dejar esto porque pues no, o sea, el orgullo, ¿no? Y recuerdo una vez que iba en ambulancia pensando en todo esto y el Señor me dijo, Ricardo, yo estoy buscando servidores humildes que le entren a todo, en todo momento. Yo no necesito servidores orgullosos que solamente le entren a cosas fáciles, ¿verdad? O espectaculares. Y cuando me dijo eso, yo dije, sí, es cierto, o sea, me estoy comportando de una manera orgullosa. Y pues me arrepentí, ¿verdad? Y se lo entregué a Dios. Y desde ese momento, pues el Señor comenzó a hacer algo en la parte del instituto, ¿no? Entonces yo ni sé por qué se los cuento, ¿verdad? Pero como que sentí el contárselos porque luego siento que cada cuatrimestre tienen luchas, ¿no? Tienen dificultades a veces y pues es normal, pero quiero decirles que el Señor es fiel en todo momento y, y nunca nos va a dejar solos en ningún momento. Y bueno, mi esposa está por llegar, ya viene en camino ella, ¿verdad? Pero creo que ya se conectó, ya la conocen también, es Karen García, es mi esposa, ya tenemos 8 meses casados y quiero decirles que pues ella y yo, ¿verdad? Estamos para servirles. Soy el maestro, pero en realidad pues yo prefiero ser como un servidor, ¿no? O sea, yo soy para servirles si necesitan información o aclarar alguna duda, no duden en mandarme un mensaje por WhatsApp o si gustan también pueden llamarme. Estamos para servirles de todo corazón, ¿eh? No hay ningún problema. Y bueno, quisiera, ya que estamos más conectados, por favor, si se pueden ir presentando, yo les voy diciendo quién, porque aquí como que los tengo así en orden, para que me digan cómo se llaman. No voy a preguntarles lo que yo creo que casi todos los cuatrimestres les preguntan, ¿no? De quién eres y por qué estás aquí, ¿verdad? Porque este, yo creo que ya se los han preguntado, ¿no? Varias veces. Este, no se los voy a preguntar, sin embargo, si quieren decirlo, adelante con toda libertad. A ver, vamos a comenzar. A ver, Alicia Flores, ¿te puedes presentar, hermana, por favor? Claro que sí, pues mi nombre es Alicia Flores Rendón. Ujú. Si Dios quiere, termina en este diciembre mi programa de enviados, así que estoy muy contenta por eso. Y pues tengo mucho interés. Perdón por el ruido de mi perrito, no me quiero parar a abrirle la puerta del cuarto. Tengo mucho interés en esta materia. Estuve revisando cuando supe que la íbamos a llevar algo acerca de la misma y me llamó mucho la atención. Creo que va a ser una materia muy rica en todo el aspecto de que es para crecimiento espiritual y Ujú. pues espero yo también ser de ayuda y servir en algo aquí dentro de lo que es nuestro grupo. Claro que sí va a ser. Muchas gracias, Al contrario. hermana Patti. Buenos días, bueno, buenos días, buenas noches, maestro, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Patricia Valladares Vargas y también para mí es una bendición iniciar otro cuatrimestre, ¿verdad? Podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, que hemos continuado, ¿verdad? Pues aprendiendo más de su palabra y le doy gracias por todo el aprendizaje que he recibido en enviados y seguramente el Señor tiene grandes cosas para nosotros en este cuatrimestre y le doy gracias a Dios por su vida,
maestro. Gracias, Pati. Margarita Hernández Torres. Buenas noches, maestro. Es un Buenas noches. placer para mí, conocerle a través de este medio. Sí, mi nombre es Margarita Hernández Torres. Este es mi tercer cuatrimestre que estoy cursando y pues para mí es de gran bendición tenerlo como maestro y pues más que nos va a enseñar del libro de Romanos. Mucho gusto, maestro, que su clase pues nos vaya nutriendo desde este momento, nos está nutriendo ya. Sí, gracias. Bendito Dios. Gracias. Itza Claudia. Buenas noches a todos. Pues, maestro Ricardo, pues yo ya termino en abril, pero me da mucho gusto que nos des clases tú, porque en una ocasión supliste a Pepe, parece, y me gustó mucho cómo nos diste la clase. Y sé que vamos a aprender mucho contigo. Y que Dios te bendiga, que te dé sabiduría y a nosotros nos dé entendimiento para aprender de este libro que, pues, yo sé que también, como dicen mis compañeras, que tiene mucho que decirle. Yo casi no lo he leído así como que para meditarlo, pero sé que aquí nos vamos a aprender mucho de nuestro Señor Jesucristo a través de ti. Gracias por compartir. Amén. Gracias, para servirte, Itza. Cristina Vargas. Así es. Buenas noches para todos. Yo voy en cuarto semestre, debe ser. Empecé en un mes de abril, estamos avanzando ahí. No sé si el cuarto, el quinto, la verdad, pero estoy avanzando. Sé que soy quizá de las que apenas entre el tercer, ahorita vi que Margarita está en el tercer semestre, entonces tenemos diferente nivel, pero aún así hemos sido buen equipo, hacemos buen equipo, hemos avanzado bien a pesar de que solo nos vemos en línea. Somos, como se dijera, hemos aprendido mucho, nos apoyamos mucho de las experiencias que lleva cada quien, del aprendizaje de cada uno. Ahorita que escucho se pudiera decir, su evolución, la manera en la que usted ha progresado, pues también está, como dice usted, en todo esto obra Dios, en cómo dejar un trabajo, por qué lo debo dejar, lo dejo mejor en manos de Dios, que eso es lo que hemos aprendido, dejarlo en manos de Dios y Él arregla todo. Confiar en Él es algo muy importante. Entonces, pues también somos materia dispuesta para seguir aprendiendo en este sentido. Yo estoy en Ciudad Victoria. Muy bien. Sí, en la capital. Ok. Muchas gracias, Cristina, para servirte. Noreli. Buenas noches, este es mi octavo cuatrimestre. Okay. Mi nombre es Norelisa González Pérez y bueno, me ha gustado todo lo que hasta ahorita he visto. He visto la mano de Dios obrando en mi vida y en la de mis hijos, en mi hermana que ha sido restaurada de cáncer. Entonces, tengo mucho que agradecerle. Y espero, pues, por eso estoy aquí, porque quiero aprender y poder algún día expresarme en una plática con palabra bíblica. Amén. Y yo creo que ya lo estás haciendo, Noreli. Bendito Dios. Gracias. Mayra Turrubiates. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo soy Mayra Turrubiates Saldierna. Yo vivo actualmente en Río Verde, San Luis Potosí. Y pues bueno, también pues son los primeros pasos que doy. Este es el segundo cuatrimestre. Y bueno, pues este grupo ha sido de mucha bendición también para mí porque bueno, pues todos han aportado muchísimo a mi vida. Yo sí quiero expresar el motivo por el cual estoy estudiando, porque bueno, como dice Pati, ¿verdad? O Noreli, no me acuerdo ahorita. Que bueno, pues yo también quisiera saber más, o sea, a veces yo me limito, o sea, yo siento que tengo como unas limitantes, porque no sé cómo expresarme adecuadamente, a lo mejor para dar algún consejo con palabra bíblica.
Y eso es yo me quiero preparar, ¿verdad? Para poder compartir, o sea, algo bien, ¿verdad? O sea, y en mi manera de ser, bueno, necesito como una disciplina y esto me da la disciplina para poder aprenderlo, porque siento que si yo tomara así como el estudio por mí misma, siento que no lo podría hacer de una manera adecuada. Entonces, siento yo que esta es la forma en la que yo pudiera aprender más. Y pues bueno, he visto que, bueno, los profesores son muy preparados y entonces, pues me siento muy contenta con el grupo y con los maestros también. Gracias. Amén. Muchas gracias, Mayra. Estamos para servirte, ¿eh? Gracias. Miguel Rivera. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Rivera Calderón y pues aquí estamos con muchas ganas de aprender estos cursos que vamos a llevar, el libro de Romanos y el libro de Hebreos. Creo que van a ser de gran enseñanza y de mucha bendición para todos nosotros. Gracias. Amén. Gracias, Miguel. Hermana Azul. Azul Aguilar, ¿estás por ahí? Azul, ¿puedes compartir? Sí, buenas noches. ¿Me podría repetir lo que querían saber o la pregunta? Porque la verdad no estaba aquí. Sí, te puedes presentar y si quieres comentar algo de lo que Dios te ha hablado en estos cuatrimestres. En Mata Redonda, mis papás están pastoreando con la Mata Redonda. Toda mi viaje desde en el cristianismo y en el instituto no puede Como que no se escucha bien, Azul, como que se corta un poquito el micrófono. Ok, Azul, muchas gracias. Como quiera, luego ahí te veo, hay una alabanza. Dios usándote también en gran manera. Muy bien. Y bueno, pues ya llegó ya mi esposa. Ya sí, ya me está viendo aquí. Ahí está. Y bueno, pues qué padre de que Dios les está usando y les está hablando en esos cuatrimestres. Y en efecto, el libro de Romanos es un libro, en lo personal, es mi favorito. Ya van, con ya son 3 cuatrimestres que lo estaría dando. Entonces, pues se puede decir que ya está un poquito más como resumido, ¿no? En algunas cosas ya lo que es más importante, vamos a enfocarnos en eso. Y lo que también es importante, pero igual, podemos tomarnos un poquito menos de tiempo para ver algunos detalles, pero vamos a sacar prácticamente las riquezas que contiene este libro, ¿no? Y en este caso, el libro de Romanos me gusta mucho porque es un libro donde te habla completamente acerca de la condición del hombre, ¿verdad? Su condición caída de pecado. Esa materia o parte de la teología
en Romanos es la jamartología, en donde nos habla acerca de el pecado, ¿no? El pecado en el hombre. Déjenme ir. La jamartología con J, jamartología. La jamartología es la parte de la teología que nos habla acerca de la condición muerta del hombre, la condición pecaminosa. Y la soteriología es la doctrina de la teología que nos habla acerca de la salvación. ¿Okay? También ¿por qué es muy importante esto? Bueno, principalmente porque todos tenemos una cosmovisión, es decir, que todos tenemos una forma de pensar, todo el mundo, ¿no? Todo, o sea, no hay ninguna persona que no tenga una cosmovisión. Por ejemplo, tú puedes preguntarle a un musulmán, oye, ¿cómo puedo ser salvo? Y el musulmán, por lo general, lo que te contesta es que tú puedes ser salvo siempre y cuando lleves y apliques algunas conductas o disciplinas espirituales para que de esa manera tú puedas tener esa salvación. Yo me acuerdo una vez, hace como 4 semanas, como yo trabajo también en lo que es el Didi, o sea, en manejar y llevar pasajeros, acá por la UAT subí a un musulmán, bueno, a un mexicano convertido al Islam, pero su esposa sí era musulmana, o sea, sí se veía como que tipo árabe. Y la señora estaba toda tapada, ¿no? Así toda tapada de color negro, y el hombre estaba así con la barbota, ¿verdad? Y con un turbante y todo eso. Entonces, pues se suben y yo les pregunto, oye, tú eres musulmán, ¿verdad? No, pues sí. Y le pregunté, ¿cómo es que una persona puede ser salvada? Ahí estamos hablando acerca de la soteriología, ¿verdad? La doctrina de la salvación. Entonces, la cosmovisión de él era que una persona para ser salvada tenía que realizar las obras de Jesús, las obras de los profetas, y que tenía que levantarse a las 5 de la mañana para orar 2 horas, a las 5 de la tarde otras 2 horas. Y de esta manera es como una persona podría conseguir esa salvación. Estamos hablando de que esta persona también tiene una doctrina de la salvación, ¿sí? O sea, lo que Romanos nos viene a mostrar, lo que Dios viene a mostrarnos, es la manera correcta en la que una persona es salvada. Son cosas muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, alguien quiere participar, pregunta, ¿cómo una persona puede ser salvada? A ver, es pregunta abierta. Arrepintiéndose de sus pecados, maestro. Arrepentiéndonos de los pecados, ¿correcto? ¿Alguien más? Creyendo en Aceptando a nuestro Cristo. Señor. ¿Mande? Adelante, Itza. Ajá. Creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros y arrepintiéndonos de nuestros pecados para poder ser salvos. Correcto, así es. Muy bien, excelente. Yo le comentaba a este hombre, oye, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las personas que ya no pudieron hacer nada para hacer buenas obras, pero que sí se arrepintieron? Y me dice, no, es que ya tuvo toda una vida, ¿verdad?, para arrepentirse.
Sin embargo, sí recuerdan que cuando Jesús estaba crucificado, a su lado estaba un malhechor, ¿verdad? Recuerdan que, y fíjense bien, este malhechor tuvo una fe súper grande, porque en ese momento, ese malhechor estaba viendo a un hombre, ¿verdad? Siendo ejecutado por el gobierno romano, desangrándose, y aún así, este malhechor creía que él era un rey, que tenía un reino celestial y eterno. O sea, todos los discípulos que lo seguían, que lo veneraban y todo eso, le dieron la espalda, ¿verdad? Porque vieron que estaba crucificado. Pero este malhechor vio que aún en esa condición, dijo, tú eres el Hijo de Dios, o sea, tú tienes un reino. Y esa fe que él tuvo en Cristo Jesús, porque miren, primero él dijo, este hombre nada debe, pero nosotros estamos aquí con justo juicio, ¿no? O sea, estamos aquí justamente. Está reconociendo, primero, que es pecador, que necesita de un perdón, ¿verdad? Y después reconoce a Cristo, a Jesús como el Mesías. Y de esa manera es como esa fe viva se convierte en salvación en el momento en el que Jesús le dice, de seguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no tuvo oportunidad, ¿verdad? Para levantarse a las 5 de la mañana y postrarse, ¿verdad? Como los árabes, digo, como los musulmanes, por ejemplo. No tuvo tiempo para hacer el Ramadán, que es el ayuno de 40 días que tienen ellos. No tuvo tiempo para hacer nada de todo eso. Sin embargo, por la fe el justo vivirá. Y la fe es algo de lo que también vamos a estar viendo muy de cerca en el libro de Romanos, ¿verdad? Porque la fe es un don de Dios. Y tal vez por ahí vamos a descubrir cosas nuevas porque a veces creemos que la fe es algo que nosotros producimos y la fe es algo que el hombre no puede producir. Es un regalo, es un don y por consecuencia la salvación. Bien, vamos a ver las circunstancias de este libro. Miren, este libro fue escrito alrededor del año 57 después de Cristo. ¿Ok? La carta de los Romanos fue escrito aproximadamente en la primavera del 57 después de Cristo. Pablo, en ese momento, ¿saben cuántos años de ministerio tenía ya? Él tenía alrededor de 25 años de ministerio. Y no un ministerio tibio, ¿verdad? O sea, no era un ministerio de que pues nada más el domingo voy y me congrego, ¿verdad? O sea, bueno, no me refiero a que eso sea una tibiez, pero a lo que me refiero es de que Pablo, en el momento en que se convirtió, comenzó prácticamente ya a visitar continentes, a ser apedreado, a ser azotado, ¿verdad? Censurado, etcétera, etcétera, a levantar iglesias. Entonces Dios lo comenzó a usar de una manera muy pronta y rápida, ¿verdad? Entonces, a los 25 años de ministerio, Pablo escribe esta carta. Y por eso es que encontramos una madurez teológica en sus escritos. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Yo de ministerio tengo apenas como 4 o 5 años más o menos. Pero si yo escribo una carta hablando acerca de cosas bíblicas y de cosas que he aprendido, puede que sean de bendición, ¿verdad? Para tu vida. Pero si, por ejemplo, el pastor Mike, con más de 40 y tantos años de ministerio, escribe una carta, ¿verdad? De todo lo que ha vivido, de todo lo que ha pasado, de lo que Dios le ha mostrado, yo creo que la bendición sería diferente. Yo aprendería un poquito más de sus experiencias con Dios y dentro del ministerio.
de la misma manera. O sea, Pablo está escribiendo una carta que por cierto es la carta más completa y más extensa de todas las que él ha escrito. Así que nos vamos a aventar, como por ahí dicen, un chuletón espiritual, ¿no? No es así como que tipo lechita espiritual, va a ser así una chuleta muy buena para nuestro espíritu. Y un ejemplo claro, no sé si recuerdan, en el libro de los Hechos, Pablo en su primer viaje estaba con él Bernabé. Y la palabra dice de que invitaron al sobrino, ¿verdad? Creo que ya vieron ahí esa parte ahí en Hechos. Pues invitó a su sobrino Bernabé, que se llamaba Marcos, y Marcos no quería ir porque pues tuvo miedo, ¿verdad? Tuvo miedo. Entonces, Pablo y Bernabé se fueron a su primer viaje misionero y cuando regresaron, pues regresaron con mucha alegría y con mucho gozo, porque Dios los había respaldado en todo momento. Y en el segundo viaje, ahora sí Marcos quería acompañarlos, pero Pablo le dijo que no podía, porque pues no quiso ir la primera vez, pues como castigo, la segunda vez no podía ir. Y la palabra dice de que tuvieron un pleito, ¿verdad? Un pleito, así es, hermanos, también entre cristianos pasa eso, ¿verdad? Tuvieron un pleito, Pablo y Bernabé, que se separaron. O sea, imagínense que, por ejemplo, mi esposa y yo vamos y servimos, somos encargados en la misión de las flores, y hay otra misión que está aquí en Mata de Labra, que el encargado es Lalo y Nancy, ¿verdad? Pero supongamos de que nos peleáramos, de que dijéramos, no, pues tú vente para acá, pues no voy a ir, voy a seguir, predicando la palabra, pero sin ti. O sea, imagínense la condición inmadura, ¿verdad? Pues sí, pues que Pablo tuvo en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque Pablo estaba comenzando, ¿no? O sea, Pablo estaba comenzando en esto de las misericordias, de la gracia con el hermano, porque muchas veces nosotros vemos a Pedro, a Pablo, ¿verdad? Así como muy súper espirituales, pero también tuvieron sus momentos, ¿verdad? Como nosotros así también luego tenemos. Pero pasan 25 años y ya Pablo, un apóstol que ha visto muchas cosas, que ha crecido en la fe, que su madurez es más notable, nos deja una carta preciosa. Lo que estoy diciendo ahorita nada más es la introducción, ¿verdad? Para que podamos ir viendo el piso en donde vamos a estar plantando todo esto. Pero la intención de Pablo, que por cierto Pablo escribe esta carta, si mal no lo olvido, es en Corintio, sí, es en Corinto, cuando estaba en camino a Jerusalén. Pero la intención de Pablo era decir todo esto de frente, o sea, así como tú y como yo, ¿no? Así de frente. Él quería ir a Roma y decir todo esto de frente. Sin embargo, la palabra luego dice, ahí en Hechos también, que no le fue posible. No le fue posible ir a Roma todavía en ese momento. Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque la misión de Dios era que Pablo escribiera todo esto en papel, ¿verdad? Para que se hicieran más copias y que esas copias fueran de bendición hasta el día de hoy para ti y para mí, ¿verdad? O sea, ¿cómo son los propósitos de Dios que superan nuestra visión, ¿verdad? Pablo queriendo compartir toda esta bendición a los romanos, pero lo que no sabía era que lo iba a hacer con la iglesia en general en ese tiempo
y hasta después de 2000 años también seguiría siendo de bendición. Es muy padre todo esto, ¿verdad? Ahora bien, algo, no sé si han visto algo acerca de la teología sistemática por aquí, ¿no? ¿No? Yo no. Ok, no se preocupen. La teología sistemática nace a partir de que el libro de Romanos requiere de esta disciplina. ¿Qué es la teología sistemática? Muy bien. La palabra dice, ¿verdad?, que la Biblia no es de interpretación personal. Es decir, que yo no puedo decir, no, es que yo le entiendo así y como yo le entiendo así, pues así es. No, 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 así no es. Tiene que haber una teología sistemática. Hay un principio en la filosofía, que es la primera. El primer principio de la filosofía es que toda verdad nunca se contradice. ¿Ok? Toda verdad nunca se contradice. Esa es la primera regla de la filosofía. Si algo se contradice, quiere decir que esto no es verdad. La teología sistemática se encarga de que todo el libro, en este caso desde el Génesis hasta el Apocalipsis, concuerde cada cosa. Y el libro de Romanos provocó que la iglesia tuviera esta disciplina nueva, que era la de interpretar a la Biblia de una manera sistemática. ¿Quieren pues un ejemplo, verdad? Pues miren, por ejemplo, la Biblia habla acerca de la muerte, ¿no? O sea, de cuando una persona fallece. La palabra dice en Génesis que cuando dice, no coman de este fruto, ¿verdad? De la ciencia del bien y del mal, porque cuando lo hagan, dice, de cierto morirán, ¿verdad? Entonces, si yo me enfrasco solamente en Génesis, yo saco un dogma. Un dogma es una doctrina pequeña, o sea, es un pequeño fragmento nada más. Pero no me voy a los demás libros para poder sacar una doctrina completa y sistemática. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer creer que entonces las personas mueren y ya, ¿verdad? En Eclesiastés dice que el que muere es como que duerme y ya no tiene conciencia de nada, que al polvo eres de que polvo eres y al polvo volverás. Si yo me encierro en esa doctrina, ¿qué estoy aprendiendo? Pues nada más eso, ¿no? Entonces, si yo me quedo con eso, entiendo que así es. Pero no tomo en cuenta los otros versículos que vienen más adelante, ¿no? Y tampoco estoy tomando en cuenta las etimologías de las palabras que significan en su verdadero contexto. Por ejemplo, la palabra muerte ni siquiera significa eso. En el original es la palabra thanatos, que quiere decir separación. Nada que ver con la muerte, ¿va? Porque la muerte pues lo entendemos como cuando dejas de existir en español, pero en el verdadero contexto no es así. El contexto es thanatos, que significa separación. Entonces, ya cuando partimos de ahí, de la etimología, de la teología sistemática, entendemos que la Biblia nunca se contradice, sino que se complementa libro tras libro, tras libro, tras libro. Y eso es lo que también vamos a estar viendo en Romanos, ¿ok?
¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Qué creen? Voy a dejarles tarea antes de que se me olvide. Ay, hermanos, ya me van a comenzar a odiar. Ya mi esposa ya me vio feo ahorita, imagínense ustedes. Ok. La primera tarea que va a ser muy importante, ¿verdad? Para entender más adelante lo que vamos a estar viendo. Quiero, por favor, que hagan un resumen de 3 versículos que les voy a dictar, ¿ok? Es Juan 1:14, Juan 1:14, Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14, y el último ¿Puedes es, repetir la segunda cita, por favor? sí, es Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Y el tercero es Romanos 3, 21 al 26. Van a hacer un resumen de cada versículo de los que les dicté. ¿Ok? Por favor, ahí póngale un poquito pues de tiempo, si se pueden unos 5 párrafos, ¿verdad? Unos 6, los que ustedes gusten, los que Dios le hable, pero vamos a tratar de hacer esto como una teología sistemática, porque cada versículo va a provocar que cuando los unas, saquemos una enseñanza bíblica. Y esa enseñanza bíblica es la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Les recuerdo que el libro de Romanos, el corazón, es la doctrina de la salvación, la soteriología. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos comenzando? Maestro con- Ricardo, Mande. maestro Ricardo, ¿esa tarea la vamos a enviar o nada más la vamos a comentar en la clase o Las dos cosas, por favor, si las pueden enviar. Las envían ahí en el grupo, ¿verdad? no, no Bueno, directamente con el con el maestro? maestro. Ah, bueno, entonces me las mandan, por favor, a mi WhatsApp. Y también vamos a compartir brevemente en el siguiente viernes acerca de la tarea. ¿Sale? Pero sí es importante, para ir entendiendo el corazón de Romanos. ¿Sale? Gracias, Isa. Perfecto. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a Maestro, ser, perdón, no sé mande, si ya compartió el modo de evaluación. el modo de evaluación. Bueno, voy a serles bien sincerote, ¿verdad? Es que cada grupo es bien diferente. En el otro, yo creo que vamos a hacer lo mismo en este grupo, ¿sale? Me dijeron que este grupo es ultra disciplinado, que hacen las tareas, que no tienen problemas para participar y todo lo que un maestro desea, ¿no? Entonces, quiero decirles que voy a tomar en cuenta la intención del corazón. ¿Por qué? Porque voy a hacerles, y qué bueno que me recordaron eso, ¿eh? Fíjense, yo cuando estaba en enviados, voy a serles bien sincero, yo era bien flojo. Yo era bien flojo, era bien desordenado. Pues Michelle no me va a dejar mentir, ¿verdad? Yo le quedé a deber incluso la tarea final, imagínense.
Entonces, yo sí me portaba mal. Pero les voy a decir algo. Cuando entregaba una tarea, cuando exponía un tema, lo hacía bien, pero la intención del corazón estaba mal, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo podía sacar un 10 o un 9 por la elaboración teológica o bíblica que se viera mi tarea, pero la intención desde el corazón estaba mal. Entonces, yo también luego veía a un compañero que se le dificultaba mucho aprender y se le dificultaba mucho que se le quedaran las cosas, pero yo lo veía que en cada receso se esforzaba por aprender y le echaba ganas y al final sus trabajos no quedaban de lo más presentable, pero la intención del corazón de ese compañero siempre me retó a, pues, a mejorar, porque él sí tenía buena intención de seguir aprendiendo, de querer más, de ser humilde y todo eso. Entonces, yo voy a revisarles todo lo que se vayan encargando, por ejemplo, tareas, participación, etcétera, etcétera. Pero, pues obviamente también voy a calificar principalmente la intención del corazón de cada uno. Es lo principal, porque cuando ya estamos en el servicio, cuando ya estamos ahora sí que sirviendo a las personas, sirviendo al pueblo de Cristo, la intención del corazón, la fe, la madurez de carácter es lo que realmente importa. Ya no tanto que si predicas súper bien, que si cantas muy bien, que si elaboras una prédica muy bien, que si profetizas, ¿verdad? La madurez, la fe y la humildad es lo que realmente vale, o sea, es lo que realmente saca a flote las cosas de Dios. Entonces, eso es lo principal que se va a tomar en cuenta. Amén. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda que se me esté pasando? Yo otra vez. Va a ser, puede ser escrita en la compu o tiene que ser a mano, las tareas. Puede ser de las dos formas, pero sí me doy cuenta cuando hacen copy-paste, ¿eh? Porque luego sí veo de que, ahí sí fue copy-paste. Se vio muy excelente todo, pero la intención del corazón fue dejar todo al final. Entonces, eso es lo que se califica. Amén. Muy bien. Perfecto, pues vamos a comenzar con el versículo 1. A lo mejor ya me estoy yendo muy rápido, pero es que como estamos en modo online, la verdad que el tiempo es muy preciso y el libro de Romanos es muy extenso. Entonces vamos a ir metiéndole un poquito al acelerador, ¿sale? Capítulo 1 de Romanos, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Muy bien, este versículo 1, vamos a detenernos ahí, ¿verdad? Para seguir comenzando ahorita. Pablo está diciendo que él es siervo de Jesucristo, pero no sé si algunos sepan, pero la palabra siervo no es la que no está traducida correctamente. La palabra correcta debe de ser esclavo. Esclavo. ¿Por qué? Porque en griego es doulos. Doulos. D-O-U-L-O-S. Doulos. Entonces, ¿por qué se cambió a siervo? Bueno, porque anteriormente, ¿verdad? La esclavitud era legal. Hoy en día la esclavitud ya no es legal, pero sigue habiendo mucha esclavitud, ¿verdad? E incluso hay más esclavos que cuando era legal. Pero
los que tradujeron la Biblia al español y a otros idiomas no quisieron respetar la palabra correcta doulos. ¿Por qué? Porque existía un temor a que los traficantes de esclavos tomaran esto como un pretexto para seguir, pues ahora sí que aprovechándose de otros seres humanos para esclavizarlos. Si de por sí, en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando estaba todo esto de la esclavitud en Estados Unidos, en Inglaterra, de los afroamericanos, ¿verdad? Eh, Ellos creían que los blancos eran la imagen y semejanza de Dios y que los negros eran, pues, personas que no eran humanas. Y sacaban como contexto el libro de Génesis, ¿verdad? Entonces, imagínense cuando vean que Pablo, esclavo de Jesucristo, pues iban a sacar el contexto de que la esclavitud era algo muy bíblico, ¿no? Entonces, por eso era el temor. Ahora, es importante también sacar a relucir la palabra esclavo de Jesucristo. ¿Qué de diferencia tiene un esclavo a un siervo o a un servidor o a un empleado? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué diferencias tiene un esclavo con un empleado? A ver, que el esclavo no tiene derechos. No tiene derechos, así es. Amén, esa es una de las principales, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Está obligado o está forzado a hacer determinadas actividades? Está obligado exactamente a hacer las cosas. Así es. ¿Qué más? No puede ejercer su voluntad propia. No tiene derecho exactamente. Voluntad. Una deuda. Tiene una deuda también, como nosotros. Y también de que el esclavo no puede irse. Si su amo no lo permite, pues no puede irse. Y el empleado, pues si se quiere ir, se va, ¿verdad? El servidor, pues si se quiere ir, se va. Pero el esclavo no. Entonces, la palabra es muy correcta, esclavo de Jesucristo. Empleado de Jesucristo o servidor o siervo en este caso, pues sí somos siervos por amor, somos esclavos por amor, mejor dicho. Es decir, Pablo está diciendo, yo ya no tengo derechos, ¿verdad? Yo ya no tengo voluntad propia. Ya Cristo es el que es mi Señor. O sea, cuando decimos mi Señor, estamos literalmente diciendo, yo ya no tengo voluntad, Él es mi Señor. Y por más que yo me quiera ir, Él no me deja ir. La palabra es muy correcta, esclavo de Jesucristo. ¿Quién quiere ser esclavo de Cristo? Amén. 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 Cuando antes de Cristo, mis hermanos, yo no creía en Dios. Antes de Cristo, yo era un ateo comunista, ¿verdad? Comunista, un ateo, en fin. Yo pensaba, ¿verdad? Que todos los que eran ateos eran personas de mente libre o de pensamientos libres. Sin embargo, todos somos esclavos de algo, todos, absolutamente todos. Entonces, el hecho de decir, soy esclavo de Cristo, lo que estás diciendo es que ahora eres esclavo de Cristo porque antes eras esclavo del pecado, antes eras esclavo de Satanás, antes eras esclavo de tus propios deseos pecaminosos, no, y tampoco tenías voluntad propia. Es más, en Romanos vamos a ver que el libre albedrío ni siquiera existe. Ay, caray, ya toqué fibras ahí, ya toqué fibras. Pero es verdad, el libre albedrío no está en el hombre. ¿Por qué? Porque el libre albedrío te dice, puedes hacer lo que quieras, pero o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. No vas a hacer lo que quieras, vas a hacer
a lo que tu condición caída te inclina a pecar. Entonces vamos a ver un poco este tema de la jamartología, que es la doctrina del pecado, que hace que ninguna persona es libre en realidad. Todos somos esclavos de algo, o de Cristo o de Satanás, una de dos. Dice en el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también ustedes llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, en el versículo 7 vemos claramente que este libro está escrito para los romanos, ¿verdad? Está escrito para los romanos. Por eso la introducción de Pablo es muy judía, es muy hebraica. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo en el versículo 3 y 4 es resaltar la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque está diciendo acerca de su Hijo, en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ok, para entender el contexto, recordemos que el libro de Romanos no fue escrito, ¿verdad? Para los mexicanos, para los chinos, ¿verdad? Para los gringos, para los de Colombia, no, o sea, es un libro que en su momento fue escrito para la nación de Roma. Hay que entender el contexto, ¿verdad? No sé si llevaron por ahí la materia de hermenéutica, pero la hermenéutica es la doctrina o la rama, perdón, la rama de la teología que nos enseña a sacar un contexto real de las cosas. Y la hermenéutica tiene varias herramientas como la exégesis. Si quieren ir apuntando no pasa nada, porque creo que es muy importante también. Hermenéutica es H-E-R, hermenéutica. Hermenéutica. Y su herramienta es la exégesis. E-X E-G-E-S-I-S, exégesis. Y como dato extra, hay otra cosa que se llama eisegesis. Eisegesis, E-I-S-E-G-E-S-I-S, eisegesis. Eisegesis. La diferencia es que la exégesis saca el contexto real de algo y la eisegesis hace un descontexto de algo. ¿Puedes repetir la segunda que fue la definición de la eisegesis? Es que saca de contexto una verdad. Yo te comento tantito que ahorita la está dando Michelle en presencial. Ajá. La estoy empezando a llevar. Ah, sí, cierto, está dando, sí, cierto,
presencial, el de hermenéutica, correcto. Y la exégesis utiliza, por ejemplo, la historia, las costumbres de ese momento, utiliza el idioma original en la cual se escribió, el contexto político de dicho lugar, el idioma incluso en el que se hablaba. Y a partir de todo eso, lo utilizamos para sacar un contexto real de algo que pasó, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a utilizar un poquito la exégesis, ¿no? Ok, Romanos no fue escrito para nosotros, fue escrito para la nación de Roma. ¿Qué era la nación de Roma entonces en ese tiempo? Pues bueno, la nación de Roma en ese tiempo era el imperio más poderoso, ¿verdad? De todo el mundo. Era un imperio grandísimo. Y al igual que el imperio de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, como Estados Unidos, su capital es, bueno, no su capital, pero una de sus ciudades más, en donde hay mucha gente, puede ser, por ejemplo, como cuál, Nueva York, ¿no? Nueva York. Y en Nueva York, pueden ver que hay latinos, ¿verdad? Que hay anglosajones, hay asiáticos, hay afroamericanos, o sea, hay una mezclonanza, ¿no? De muchas personas. ¿Por qué? Porque es un lugar muy concurrido, hay muchas personas ahí, es una ciudad muy grande. Y lo que pasaba en Roma también. De hecho, hay un dicho, no sé si lo han escuchado, es el que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Y es cierto, porque en ese tiempo Roma hacía caminos a las ciudades principales de los países, se puede decir, más avanzados que tenían bajo su poder. Por ejemplo, Israel, pues era un país que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La capital, que es Jerusalén, tenía un camino en directo hacia Roma. ¿Por qué? Porque todos los caminos de las ciudades principales del mundo llevaban hacia Roma. Es por esa razón que Pablo, al mandar esta carta, sabe que está mandándole la carta a personas que han escuchado muy poco del Evangelio y otras personas que no han escuchado ni siquiera quién es Jesús, cómo es su esencia divina, de qué manera el ser humano puede salvarse, por qué Jesús es Dios, la Trinidad, o sea, todos esos temas, las personas en Roma no las conocían a profundidad, porque cada persona en Roma tenía diferentes culturas, ¿sí? Unos eran judíos, otros, pues bueno, con su dios Invictus, ¿verdad? Allá en Roma, los griegos con sus dioses, muchas culturas tenían diferentes posturas o cosmovisiones de quién era Dios. Entonces, en el momento de que Pablo está diciendo en el versículo 3 que era del linaje de David según la carne, lo que está dando a entender es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y que fue del linaje de David, es decir, que fue judío, ¿verdad? O sea, vamos, o sea, como que si lo vemos hoy así como que no, pues en el versículo 3 y en el versículo 4, para nosotros es como que algo irrelevante porque ya lo sabemos, ¿verdad? Pero porque pues somos cristianos, ya conocemos la palabra, pero en Roma pues no conocían. Es más, ¿alguien se imagina cómo es que el Evangelio llegó a Roma?
cómo es que hubo pequeños grupos de cristianos incipientes naciendo en el Imperio Romano? ¿Alguien gusta participar? El que participe se va a llevar un punto. Y si lo contesta bien, se va a llevar 2 puntos. Cuando veían a los cristianos que eran torturados. No. ¿No? ¿Nadie? Podría ser, Sí, podría a ver, ser. yo estuve leyendo, Sigue, Alicia. Alicia, sí, síguele. A ver, Alicia. sí, gracias. Yo estuve Sí, leyendo un poco acerca de eso, a ver si puedo armar bien mi idea. claro Yo que sí, entendí adelante. que en todo en donde estuvo Pablo, había también gente que era de Roma y que de alguna manera estuvo en las pláticas que daba Pablo cuando evangelizaba, etcétera, en otras ciudades dentro de sus distintos viajes. Ujú. Esa gente regresaba a la ciudad, a Roma, y entonces ahí empezaba a generarse lo que es o la creación de la iglesia dentro de Roma. Ajá. Pero Pablo en sí no la generó en la ciudad, sino que fue de gente que de alguna manera tuvo contacto con Pablo en diferentes ciudades y llegaba, regresaba a Roma y empezaba a crear esa iglesia. Amén. Muchas gracias, Alicia. Tienes un punto por tu participación y también tienes otro punto porque tiene mucho que ver con lo que dijiste. Entonces, sí, también va de la mano con la respuesta. Exactamente. Gracias. A ver, otra persona que quiera participar por último. ¿No? Muy bien. A ver, yo, Ricardo. A ver. Maestro. Ok, perfecto. Bueno, pues también que cuando fue la persecución de los apóstoles, ¿sí? Y que ellos tuvieron que separarse, ¿verdad? Prácticamente huyendo, ¿verdad? O para resguardarse de esa persecución, pues ellos fueron a distintos puntos, ¿verdad? A distintos lugares y también el Señor usó esa forma, ¿verdad? O todo estaba, ¿verdad? Conforme al propósito de Dios y prácticamente fueron semillas que dieron fruto en otros lugares. Muy bien. Exactamente, sí, también. Bueno, quiero aclararles que la persecución en ese tiempo contra los cristianos no había sido dictado oficialmente, pero la persecución de los apóstoles y cristianos provocó que la iglesia de Cristo se expandiera. Entonces también tuvo mucho que ver. Muy bien, gracias, Pati. Tienes un punto por tu participación. Bien, lo que comentaba la hermana Alicia, tiene razón. Ya sea Pablo, ya sea alguno o otro de los apóstoles o algún otro cristiano, le haya compartido a alguien que vivía en Roma, ¿verdad? Y fue a Roma y comenzó a hablar acerca de ese Jesucristo que le habían hablado. Pero una de las posiciones más fuertes es la que vieron ustedes en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan cuando Pedro y los demás apóstoles comenzaron a predicar en lenguas? La palabra dice que comenzaron a predicar y a hablar. La palabra en griego para lenguas es la palabra glos, que significa idiomas en griego. Es decir, hay 2 tipos de lenguas que habla el Nuevo Testamento, ¿verdad? La primera es la glos, que es en donde habla acerca de idiomas. Es decir, en ese tiempo, hebreo, griego, latín, ¿no? Que eran los más predominantes. Hebreo, griego y latín. Entonces, cuando Pedro y los demás apóstoles comienzan a predicar, alguno de ellos habló latín,
¿verdad? Y comenzó a predicar la palabra en ese idioma. Entonces, los que escucharon, pues imagínense cuántos miles de personas se convirtieron a Cristo por la predicación de ese momento. Entonces, los que habían visitado a Jerusalén y que escucharon la predicación de los apóstoles y que se convirtieron en ese mismo instante, regresaron a Roma a compartir lo que Pablo y los apóstoles habían predicado. Y de esa manera es como empiezan a nacer pequeños grupos en la ciudad de Roma de cristianos, que en ese tiempo eran considerados como una secta judía, ¿verdad? O sea, no eran como algún tipo de amenaza. Era una nueva secta que estaba comenzando a agarrar como nuevas filosofías. Sin embargo, los romanos lo veían como algo que iba a pasar, ¿verdad? No, pues es una secta, ¿verdad? Es un grupo, al ratito se les pasa la emoción y ya. Pero los que sí se tomaron muy a pecho eso, pues fueron los fariseos, ¿verdad? Entonces, bueno, y varios judíos. Bien, cuando Pablo habla acerca de la encarnación de Jesucristo, está hablando de un tema que se llama la unión hipostática. Si lo quieren apuntar, unión hipostática. Unión hipostática. ¿De qué habla la unión hipostática? El versículo 3 habla acerca de que Jesucristo, ¿verdad? Vino del linaje de David y se hizo carne, se hizo hombre. Entonces, lo que Pablo les está diciendo a los cristianos en Roma es que Dios se encarnó, o sea que el Mesías se encarnó. Eso, para comenzar, ya era algo muy loco para los griegos, para los judíos, ¿verdad? Para los romanos. El hecho de que tú dijeras, yo creo en un Dios que se hizo hombre, que es un hijo de un carpintero, que ese Mesías me fabricó pues unas mesas, pues unas puertas de madera, ¿verdad? Yo no le veo nada de divino. Entonces era algo muy loco. Hoy en día pues vemos a Jesucristo, ¿verdad? Porque pues, las películas también que nos ponen y todo eso. Pero en ese tiempo, imagínense, los de Nazaret decían, ¿qué no es este el hijo del carpintero? O sea, lo vieron desde chiquito, ¿verdad? Crecer. Lo vieron desde chiquito cuando iba pues, a la tienda a comprar algo y lo vieron jugando con niños, lo vieron construyendo muebles, lo vieron haciendo cotizaciones con las personas ricas para hacerles muebles de cedro. O sea, Jesucristo, como lo menciona en su palabra, era como un hombre que no tenía como un afecto visible para las personas. Era un hombre común, según los ojos de los hombres. Por eso en Nazaret no hizo ningún milagro, porque lo vieron crecer. Y Jesucristo dijo, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Por eso, en el libro de los Corintios, Pablo escribe que el evangelio es locura. ¿Por qué? Porque los griegos están acostumbrados en ese tiempo a que los dioses eran dioses que estaban alejados del hombre, ¿verdad? Que no podían estar cerca del hombre y que siempre estaban bien, que siempre tenían poder, etcétera, etcétera. Y cuando Pablo comenzaba a predicar de un Dios que se hizo hombre, que lo golpearon, que lo latigaron, que lo crucificaron, era locura para los griegos. Entonces,
vamos a entender acerca de que la unión hipostática es un tema central para la vida y la fe de todo cristiano. ¿Ok? Incluso es lo que llevan como tarea, lo de los versículos. Van a ver, por ejemplo, en Juan 1, acerca de que Jesús es Dios y que al mismo tiempo se hizo hombre. Eso es la unión hipostática. Que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, compartió, o mejor dicho, se encerró en la naturaleza de un hombre, pero sin pecar. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta acerca de este tema? Antes de seguir comenzando, o continuando, perdón, quiero que profundicemos en este tema. ¿Por qué es importante? Porque tú y yo fuimos salvados por la sangre de Jesús. Lo sabemos, ¿cierto? Pero no es cualquier sangre, no es cualquier sacrificio. Es la segunda persona de la Trinidad la que entregó su vida por ti. Es decir, ninguna cosa creada tiene la autoridad y la potestad para dar su vida a cambio de la vida de la humanidad. Solamente Dios tiene la potestad de entregar su vida para el perdón de pecados. ¿Sí me doy a entender? ¿Y por qué es importante esto? Porque se ha metido una herejía en la iglesia en donde se dice de que Jesucristo no es Dios, de que Jesucristo es un ángel, es creado, ¿no? Y yo tenía mucho eso porque pues yo estuve muchos años con los testigos de Jehová y yo me acuerdo que nos enseñaron, ¿verdad? De que Jesucristo era como el ángel más poderoso, o sea, era un profeta, pero no era Dios. Es decir, si Dios no da su vida por el hombre no tiene salvación. Y quiero ponerlo así en este ejemplo. Supongamos que en algún pueblo de alguna ciudad, el presidente, ¿no? De ese pueblo dice, voy a decretar que cualquier persona que se le encuentre robando va a ser culpable del robo y lo vamos a ejecutar. Pena capital, ¿no? Entonces, el presidente de ese pueblo lo firma. Resulta que encuentran, ¿verdad?, al hijo de ese presidente robando, ¿no? No sé, pues una bicicleta, ¿no? Que lo encuentren así con una bicicleta robando. Y entonces agarran al hijo, ¿verdad?, del presidente, lo ponen así en los juzgados y le dicen, por haber robado, está decretado que tienes que ser asesinado, ¿verdad? Pena capital. Pero el papá, que es el presidente, quien hizo esa ley y quien la firmó también, dice, no, a él déjenlo libre. Yo voy a pagar ese precio. Entonces sale libre y el que es ejecutado es el presidente. ¿Por qué? Porque él fue el creador de la ley y él fue el que firmó esa ley. Ese presidente no pudo decirle, no, pues voy a decirle a uno de los que trabajan conmigo que ocupe el lugar de mi hijo,
¿Por qué? Porque eso sería una injusticia, ¿sí o no? Si quiere perdonarlo, entonces él tiene que dar su vida, porque él mismo inició esa ley. Pasa lo mismo con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Fueron creados por Dios. Y los 10 mandamientos fueron creados con la intención de que el hombre se diera cuenta que es pecador y que necesita que el creador de la ley entregue su vida para ser perdonado. Ojo aquí, el creador de la ley, el dador de la ley. Y en este caso, Jesucristo mismo se hizo hombre para poder derramar esa sangre en la cruz por nosotros. Entonces es la importancia de entender que la unión hipostática es necesario para tenerlo como base de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Ok, pues vamos a terminar ya con una oración, pero si alguien quiere comentar algo o preguntar algo antes de, con todo gusto. El resumen, o sea, va a ser así de los tres, Sí, o es individual. es individual. Ah, individual. Ujú. Ah, pensé que No, entonces nadie, ¿verdad? Todo bien hasta ahorita. Bueno, eso nada más fue ahora sí que una base de lo que vamos a ir viendo, porque, híjole, yo creo que sí es algo y me siento como que muy presionado así porque es muy poquito tiempo y siento que no es igual así en online, pero Dios siempre va a saber cómo llegar a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con este tema y la tarea queda pendiente para el siguiente viernes. Muy bien. Se termina a las 9:30, ¿verdad? La clase. ¿Sí? Ok, muy bien. Perfecto. Pues bueno, hermana Patti, si puedes despedirnos, por favor. Amén. Sí, Amén. bueno, vamos a orar. Pues bien, Padre, te amamos, Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor bendito, porque tu fidelidad podemos verla por las noches, Señor. Te agradecemos, mi Dios, este tiempo, Padre, de aprendizaje, escudriñando, Señor, la palabra, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por la vida de tu Hijo, Señor, nuestro Maestro Ricardo Chavero, Padre. Te pedimos que tú le sigas llenando de tu sabiduría, Espíritu Santo, y que a nosotros nos des el entendimiento y ese corazón dispuesto a aprender, a atesorar y poner por obra tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, y bendice los hogares aquí representados, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos has permitido, mi Dios. Gracias, Padre, y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga y nos vemos el siguiente viernes. Un abrazo a todos. Dios les bendiga.